11 de la mañana, 10 en Canarias. Eurostat, la Oficina de Estadística Comunitaria, acaba de confirmar el dato crecimiento del PIB en la eurozona, que crece un 0,4% en la Unión Europea y el empleo un 0,2%. El PIB aumenta. Lectura que acabamos de conocer, el crecimiento en el cuarto trimestre de 2024 arroja ese PIB desestacionalizado con un crecimiento de apenas 2 décimas. Sigue con ese crecimiento nimio en la eurozona del 0,4% en la Unión Europea en comparación con el trimestre anterior. Esa tasa intertrimestral, según acaba de publicar Eurostat, y después de haber visto cómo en el tercer trimestre el PIB había crecido un 0,4% en ambas áreas, con lo cual en el último momento del año, en el último trimestre, crecía todavía menos la eurozona. Un escenario en el que además para el conjunto del año el PIB aumentó un 0,9% en la eurozona y del 1% en el conjunto del bloque, tras el 0,4% que se registraba en ambas zonas en 2023. En comparación con el mismo trimestre del año anterior, el PIB desestacionalizado aumentaba el 1,2% en la eurozona y el 1,4% en la Unión Europea. Datos que llegan y que suponen una cierta mejora con respecto al 1% en la eurozona y el 1,1% del trimestre anterior. Lectura que acabamos de conocer, en el que vemos la comparativa. Además, lo que sí dice la eurozona es como el PIB de Estados Unidos aumentó en ese cuarto trimestre del año un 0,6% en comparación con el trimestre anterior. Y a la hora de mirar más allá de la comparativa por Estados miembros, apunta que el mayor aumento del PIB en comparación trimestral ha sido de Irlanda, del 3,6%, seguido de Dinamarca y Portugal, mientras que en las mayores disminuciones, contracción, se veía en Malta del 0,7%, Austria y Alemania y Finlandia. Alemania, la locomotora europea que hace tiempo que está apagada y que registraba una caída, una contracción del 0,2% en el último trimestre del año. Por componentes, el gasto en consumo final de los hogares aumentaba un 0,4% en la eurozona, las administraciones públicas un 0,4% y la formación bruta de capital fijo, es decir, esa inversión de las empresas, un 0,6% en la eurozona. Las exportaciones disminuyeron una décima en la eurozona y aumentaron un 0,1% en la Unión Europea tras una caída del menos 1,4% y menos 1,1% respectivamente, y las importaciones también disminuyeron. Son los datos que llegan a esta hora y en un momento en el que también tenemos esos datos de empleo. Lo estábamos señalando, el empleo que ha crecido un 0,1% en la eurozona, y viendo hasta ahora ese cuarto trimestre el número de personas empleadas que ha aumentado un 0,1% en la eurozona y un 0,2% en el bloque total de la Unión Europea. Con todo esto, tiempo para analizar el dato que se desprende, la realidad de este dato, y recibimos ahora mismo a José Basagoiti, que nos recibe, CEO y co-founder de Trading Pro. Muy buenos días. ¿Qué tal? Un placer, ¿cómo estamos? Bueno, radiografía de esa economía de la eurozona que crece con esa timidez. ¿Cuál es la lectura? Bueno, estaba ahora siguiendo los datos que acaban de publicar ahora mismo y bueno, pues mejora la expectativa, pero sigue confirmando un estancamiento tremendo, ¿no? Y además no olvidemos que ayer el propio Banco Central Europeo disminuyó un poco las previsiones, ¿no?, de PIB, aumentó la inflación, es decir, dejó entrever esa temible palabra, ¿no?, de esta inflación, que realmente es el entorno en el que Europa lleva, yo diría que 2 años, sobre todo hablabas de Alemania, pero en general también podemos, bueno, pues quizá contagiarlo a Francia. Es verdad que España está algo mejor, pero bueno, en general números bastante pobres, ¿no? Crecimientos, pues eso, anualizados del 1%, en esos entornos realmente son paupérrimos, una economía que hay que exigirle más, sobre todo si la comparamos pues con nuestra competencia, ¿no? Estados Unidos o China, que realmente son los que nos van a pagar, bueno, ya nos están pasando por delante y por desgracia no se están tomando las medidas adecuadas. Ahora mismo, bueno, esos planes brutales de gasto público es la gran esperanza, ¿no?, de muchos analistas, y yo soy tremendamente escéptico. Ya sabemos que un euro
de gasto público genera mucho menos crecimiento que un euro de gasto privado, pero se está optando por aumentar inversión y consumo vía deuda, vía gasto público y bueno, son recetas que sabemos que no generan crecimiento, lo hemos visto en Japón y la estamos replicando, ¿no? Así que, bueno, pues por desgracia creo que vamos a una dinámica de estancamiento, de zombificación en una Europa que está pasando ya la irrelevancia en todo el mundo y por desgracia creo que seguiremos así. En este escenario, en medio de lo que está siendo ese punto de inflexión, hemos visto cómo entre las economías que caían era esa locomotora apagada, lo mencionabas, ese escenario casi de estanflación y lo que hemos visto esta semana. La propia Lagarde decía, bueno, no vamos a analizar el ruido del momento, esos rendimientos del boom, pero ese plan de inversión de gasto público en la defensa, en las infraestructuras de Alemania, sin lugar a dudas, va a ser uno de los puntos de atención en el euro y en la economía. A la hora de atender lo que puede ser revulsivo para la economía de la eurozona, ¿crees que esos movimientos, aunque sean de gasto público en Alemania, cómo podrían impactar? Lo digo por eso, porque ese escenario es claro y es más que contundente la radiografía de cómo es de los que está en contracción Alemania en ese cierre de año. Sí, a ver, Christine Lagarde yo creo que hace bien en ese comentario porque, bueno, el mercado es muy esquizofrénico, digamos, en el corto plazo y, bueno, por una serie de movimientos que hemos tenido 2-3 días, pues tampoco vamos a tomar conclusiones de política monetaria a largo plazo. Pero, bueno, yo creo que el mercado de bonos, que no vimos que es el más sofisticado, el más profesionalizado, suele mandar la pista correcta, no como el de renta variable, y pues está avisando, bueno, la subida de los rendimientos tan fuerte que comentabas, nos dice dos cosas, ¿no? O que se espera que el crecimiento aumente por este tremendo gasto público, cosa que yo descarto literalmente, y lo que veo es que se está apostando más por una inflación pegajosa y por encima del 3-4% en los próximos lustros. No hablo de próximos meses, sino próximos lustros, en el largo plazo, porque veamos que es un gasto brutal fiscal que va a ser recurrente durante los próximos años. Gasto público sin que suba la producción en la misma proporción es inflación. No hay que ser un versado en economía para entender todo esto. Entonces, ese aumento de los rendimientos, no olvidemos que la parte larga de la curva de bonos descuenta el PIB nominal, es decir, o crecimiento e inflación. Pero desde mi punto de vista no es que se esté descontando más crecimiento, sino mucha más inflación y por eso estamos viendo estos momentos pues tan inusuales, ¿no? De hecho, pues rangos que no se veían desde la caída del muro de Berlín, para que nos hagamos una idea, ¿no? Es decir, Lagarde no tiene que tomar decisiones, pero creo que ya se ve venir un poco lo que tenemos por delante. Por tanto, no creo que y ya contestando a la segunda pregunta, no creo que este gasto público en defensa, además, que va a dejar ganadores y perdedores. Esto es mercantilismo puro y duro, porque realmente se saca el dinero del contribuyente para favorecer a ciertas empresas, en este caso las de defensa, que ya se están disparando, pero bueno, va a erosionar mucho el poder adquisitivo del euro, por tanto, en agregado va a destrozar ahorros de toda la sociedad. Como digo, muchos perdedores, pocos ganadores en este lobismo económico en el que vivimos y que, por desgracia, en agregado, pues no creo que genere ese crecimiento esperado. Esto ya lo decía Keynes en su día, más que no tuvo tiempo a acabar esa obra, pero realmente tiene que ser políticas contracíclicas, no estructurales, y se está tomando como algo crónico y bueno, creo que es el camino erróneo, pero no tenemos algún líder que quiera luchar contra esto. Parece que todos van en esa misma dirección y seremos nosotros, por desgracia, los que lo pagaremos. José, quería preguntarle, porque hoy conocíamos también ese dato de empleo y a la hora de leer todo el comunicado de Eurostat señala cómo esa combinación de PIB y de empleo permite lo que es una productividad laboral basada en personas del 0,4% de la eurozona y un 0,8% de la Unión Europea. Ahora mismo estábamos escuchando a Christine Lagarde señalar cómo la clave está en conseguir una mayor productividad, que de momento es el gran talón de Aquiles de Europa. En medio de esas medidas que se están anunciando, en medio de estos datos, ¿cuál es la lectura? Hombre, efectivamente es el gran talón de Aquiles. España lleva estancada 2 décadas, Europa más de lo mismo, no se consigue mejorar la productividad. Y claro, la gran pregunta es cómo lo vamos a hacer. Con unos burócratas que van a asignar el capital y van a decir dónde tiene que ir la inversión. Pues, oye, obviamente así no es vamos, es que creo que cualquier persona lo va a entender. No porque los burócratas en Bruselas tengan mala intención, sino porque, oye, no tienen información ni conocimientos para asignar el capital. Tienes el libre mercado en competencia el que lo haga y como ya estábamos analizando antes, pues no es la dirección. Quizá haya un halo de esperanza, y bueno, muchos analistas lo estamos pensando, que es ese elefante blanco que puede ser la inteligencia artificial que dispare la productividad. Hombre, nos podemos agarrar
a ese clavo ardiendo que, oye, puede ser, esto es un mundo donde, bueno, va creciendo de forma exponencial, no lineal, entonces realmente no somos capaces de entender lo que tendremos en 2, 4 o 6 años, pero, bueno, si tenemos ese salvavidas, pues, oye, bienvenido sea, pero desde luego, por las políticas que están aplicando el establishment en Europa, no parece que va a llegar ese aumento de productividad, porque problemas estructurales como regulación, como fiscalización, como burocracia, pues no se están ni mucho menos trabajando y se está optando por seguir dando patadas a la lata, que es gasto público, deuda, y así sabemos que el camino no lleva a buen puerto. Pues José Basagoiti, ha sido un verdadero placer. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Igualmente, un abrazo fuerte, chao. Pues escenario, sin lugar a dudas, de